Dios les bendiga y bienvenidos, amados de Dios, remanente fiel. Estábamos viendo el estudio La oración. Esta es la parte 2. Y veíamos que lo que estaba disponible y lo que Dios nos lo hizo disponible, no podíamos estarlo pidiendo. Por lógica, debíamos de tomarlo. Así como con nuestros padres carnales que teníamos ganas de comer pan, no íbamos y suplicábamos por pan porque sabíamos que estaba disponible, sino que íbamos a la bolsa o al lugar donde estaba el pan y sacábamos. Con Dios es igual. Y para entender esto, tenemos que conocer a nuestro Padre y conocer su corazón, conocer su palabra y saber qué está disponible. Y veíamos también el cómo recibirlo y después de haber recibido, qué hacer con ello que se había recibido. Y también veíamos con anterioridad cómo el Hijo de Dios Jesús instruía a sus seguidores y cómo debía hacer su oración. Hoy para nosotros los creyentes esta enseñanza e instrucción sigue estando vigente, aunque para este tiempo por medio de su Hijo Jesucristo nos entregó un modo de orar más efectivo a nuestro Padre, como es hablar en lenguas, orar en el Espíritu. 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Otra vez Dios nos muestra el propósito con la palabra para. Y este propósito es el de enseñar, el de redarguir, el de corregir y el propósito final para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo que Dios hizo, hace y está comprometiéndose a hacer es para, el propósito, para que su creación, el hombre y la mujer creyente, sean perfectos y tengan todo lo necesario para toda buena obra. Ahora, si Dios es espíritu, como veíamos en Juan 4:24, ¿cómo debería orar? ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? Juan 4:23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora bien, ¿qué es orar en el Espíritu? En espíritu es hablando en lenguas. Cuando confesé a Jesucristo como mi Señor y Salvador, Dios me regaló de su Espíritu. ¿Se acuerdan que también veíamos que el hablar en lenguas, en un estudio pasado, era dar gracias bien, se intercedía por los santos y que descubríamos aún lo profundo de Dios? Lean ahora con esa idea en la cabeza, que es lo que significa el hablar en lenguas. Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Se acuerdan que leíamos también que oraba o suplicaba o con gemidos, gemía con gemidos indecibles nuestro espíritu cuando hablábamos en lengua? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué hacen las religiones? Entonces ellos suplican porque está escrito que aquí se suplica. Lo que omiten es en el Espíritu. Entonces llevan la súplica a la parte carnal. Y por eso ustedes los pueden ver en las religiones como suplican, ni piden, ni lloran, porque toman ciertas partes de la palabra de Dios. Eso hace el Dios de este mundo. Revuelve verdad con mentira. Debemos, sí, orar con todo tiempo, con toda oración y súplica. Eso hacen todas las religiones. Pero lo que omiten, porque el Dios de este siglo los tiene enseguecidos, es la palabra
en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué es orar en espíritu? En espíritu es hablando en lenguas. Cuando confesé a Jesucristo como mi Señor y Salvador, Dios me regaló de su espíritu. Romanos 8:26. Y de igual manera, el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se dan cuenta la importancia que es conocer, entender y vivir de acuerdo a lo que Dios dice, no a lo que el mundo y sus obras hace? Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Cuando yo oro con mi entendimiento, yo voy a orar por Juanito, por la necesidad que tiene Juanito, pero actúan mis emociones. Mientras que si yo lo hago, como Dios dice, en el Espíritu, puede que la prioridad de mi oración no sea para Juanito, sea para Pedrito, porque Pedrito tiene mayor aflicción o mayor necesidad. Y mi espíritu lo sabe porque escudriña aún lo profundo de Dios. Porque mi espíritu no se guía por las emociones, no se guía por lo carnal, se guía por la voluntad de Dios, por inspiración divina. Por eso dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Ahora bien, ¿cuándo recibí este Espíritu Santo? Cuando hice esta confesión de creencia. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Al ser bautizado con el Espíritu Santo de la promesa, renací, y la prueba indesmentible de que he pasado de muerte espiritual a vida espiritual, y que soy en ese mismo momento adoptado como hijo de Dios, y que soy coheredero con Cristo, está en las arras, la prueba. La prueba es la manifestación de hablar en lengua. Hechos 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Se le ha dicho muchas veces que cada vez que van al corazón de Dios es Dios mismo hablándolo a ustedes. Le está enseñando, le está abriendo su corazón. Jesucristo hacía todo lo que su Padre le mandaba y decía todo lo que su Padre le inspiraba. Entonces, si yo leo este versículo hoy día, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿qué me está diciendo? ¿Que debo seguirme bautizando en agua o asistiendo y participando de la obra infructuosa de las tinieblas en aquellos lugares donde todavía meten a la gente al agua? ¿Lo debo hacer? Claro que no, porque me estarías dejando moldear por el mundo. ¿Te acuerdas que lo vimos en el segmento anterior? Que debíamos transformarnos, debíamos cambiar los patrones de pensamiento, los patrones de vida que teníamos hasta ese momento. Y uno de los mayores patrones de vida que tiene la religión es seguirse bautizando en agua. Porque no han creído al Hijo de Dios, cuando Él enseñó, inspirado por su Padre. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora bien, ¿era una promesa nueva que hacía Jesucristo inspirado por Dios? No, ya lo había anunciado antes su Padre. Joel 2:28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas,
Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Primero que todo, Dios prometió por medio de Joel que derramaría su espíritu sobre toda carne. Y después dice que profetizarán. Y nosotros vimos que esta palabra profetizar o profecía tenía dos aplicaciones. Declaraba o predecía algo. Cuando tú declaras la palabra de Dios, estás profetizando. ¿Te das cuenta de la simpleza de la palabra de Dios? Cuando tú declaras la palabra de Dios, estás profetizando. Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Aquí para aquellos religiosos que dicen que las mujeres no pueden enseñar. Jesucristo está diciendo, Dios está diciendo lo contrario por medio de este varón, de este profeta Joel. Dice Joel 2:28, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán, declararán o predecirán vuestros hijos y vuestras hijas, porque Dios no tiene favoritos. Dios no hace distinciones de sexo. Tanto hombres como mujeres pueden ser inspirados por Dios para llevar adelante el ministerio de la reconciliación. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Saben lo que significa derramaré mi espíritu sobre toda carne? ¿Saben ustedes lo que significa? Tan simple como el ser bautizado con el Espíritu Santo a la promesa. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. La clave es creer, no dudar. Creer que nuestro Padre Celestial no hace acepción de personas y que no tiene favoritos. Joel 2:29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta es la doctrina correcta. Dios no hace acepción de personas, sino de condiciones. Y la condición es creer, estar firme, aguantando, ser fiel, ser veraz, aferrarse, confiar. Esta es la traducción de creer. En el diccionario bíblico con respecto a creer, estar firme, aguantar, ser fiel, ser veraz, aferrarse, confiar en la palabra de Dios, tal y como Dios se la dio a los santos hombres por inspiración divina. Ahora bien, ¿es solo para los varones? ¿Es solo para el liderazgo? ¿Era solo para ese tiempo? No, es para toda su creación, varón y hembra. Dios no tiene favoritos, grábenselo bien, Dios no tiene favoritos, ni hace excepción de personas. Es para todo aquel que es obediente al llamado y que cree para integrar el cuerpo de Cristo, la casa creyente, la iglesia. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesucristo, ¿qué es lo que decía? ¿De quién era la promesa? Era la promesa de su Padre. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿De quién es la promesa? Del Padre de Jesucristo. Él no hablaba de sí mismo, como si fuera Dios. Él solo transmitía la palabra de su Padre. ¿En qué consistía la promesa? En ser investido de poder de lo alto al recibir el Espíritu Santo de Dios, tal y como lo recibieron los creyentes de la iglesia del primer siglo. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este es el nuevo bautismo profetizado por Juan Bautista. Marcos 1:8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. El Hijo de Dios, Jesucristo, por inspiración divina, reafirmó lo dicho por Juan Bautista. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Primero dice, recibiréis poder.
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si nosotros renacimos y manifestamos el Espíritu de Dios, ¿somos testigos? Sí, somos testigos. ¿Y dónde estamos? En lo último de la tierra. ¿Se dan cuenta por qué se les dice en reiteradas oportunidades que la palabra de Dios es viva? Porque si la leo hoy, Dios me está hablando a mí. Pero si la leen en 100 años más, le va a estar hablando a otra persona en ese momento. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me estaréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Al ser bautizado con el nuevo bautismo, la promesa que hace mi Padre es que recibiré poder. Y que cuando lo reciba, entonces y solo entonces podré ser ese testigo fiel, lleno del poder de lo alto. Seré el que lleve su palabra hasta lo último de la tierra en ese tiempo. Jesucristo, el Hijo de Dios, le dio instrucciones precisas a sus discípulos para que recibiesen la promesa del Padre. Les dijo dónde debían esperar y cómo debían hacer para recibir esa promesa que los llenaría del poder espiritual de lo alto. Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. ¿Qué pasa con aquellas religiones que no creen en el derramamiento del Espíritu Santo y siguen metiéndose al agua? Usen la lógica. Piensen. Si les dice Marcos 16:15, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Así que todos aquellos que no creen en el derramamiento del Espíritu Santo, ya fueron condenados. Es así de simple. Con Dios, o es negro o es blanco, o es tiniebla o es luz. ¿Te acuerdas que también lo veíamos en Apocalipsis? Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Quieren eso ustedes en su vida y en su futuro, cuando retorne Jesucristo? Por su iglesia, que se cumpla eso lo dicho por Dios su Padre, que lo vomitaría eso. ¿Por qué ustedes creen que el Hijo de Dios va a hacer algo diferente? Les dirá, apartado de mí, hacedores de maldad. Estará haciendo, aún ahí, lo que Dios dijo. Por eso dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Cuando se lee la palabra revelada de Dios sin interpretación humana, salta a la vista la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y el propósito de Jesucristo. La promesa que el Hijo de Dios hace es que al ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios, también se recibiría la salvación. Hoy sabemos que también se nos hizo disponible la vida eterna, los 5 derechos filiales, lo que nos otorga la autoridad para operar energizados por Dios, el poder para expulsar demonios de nuestras vidas primeramente, así como de la vida de otros. Toda enfermedad es un tipo de influencia diabólica en la vida o cuerpo del individuo, sea creyente o no, ya que el ser renacido no asegura el estar exento de los ataques espirituales diabólicos, cuyo único fin es el de llevar a cabo el ministerio de su Dios, que es hurtar, matar y destruir. Pero la diferencia entre el mundo y nosotros es que nosotros tenemos disponible la fe de Jesucristo para expulsar toda aquella inmundicia que nos está agobiando, echarla fuera, así como también imponer manos, que no es más que la diferencia entre el que efectúa
la oración de creencia y el que necesita esa oración de creencia y ese milagro de sanidad, porque es un milagro, es una manifestación de poder, el llevar adelante sanidades, como también lo vimos, fe, milagro y sanidades son las manifestaciones de poder. Finalmente, el versículo de Marcos 16-17 dice, hablarán nuevas lenguas, lo que no significa, como creen y enseñan algunas religiones, que es hablar en otros idiomas, diferentes al que cada persona habla y conoce, o que es aprender idiomas, ya que todos esos lenguajes están en el mundo de los sentidos, en la carne, son aprendidos intelectualmente. Por el contrario, hablar en lenguas es espiritual. Jesús, en el cumplimiento de su ministerio, operó 8 manifestaciones del Espíritu Santo que recibió cuando descendió sobre él en forma de paloma, cuando fue bautizado por Juan Bautista en el Jordán. Jesús manifestó todo el poder de lo alto mientras cumplía su ministerio, pero eran 8 manifestaciones. ¿Saben cuál le faltó? Hablar en lengua. Eso le faltó. Y hablar en lenguas con interpretación. ¿Se dan cuenta? Esas 2 manifestaciones, Jesucristo no las tuvo disponibles. Tuvo palabra de profecía, él predicaba y predecía. Recibiréis poder cuando le dijo, está haciendo una predicción de lo que ocurriría. Operó fe, milagros y sanidades, recibía información de Dios, palabra de ciencia, sabía qué hacer con esa información, palabra de sabiduría, y él enfrentaba a los espíritus diabólicos porque discernía de qué tipo tenía. Lo que él no tuvo fue lenguas y lenguas con interpretación. Nosotros tenemos 9 manifestaciones, él operó 7. Y bíblicamente el 7 es perfección espiritual. Lucas 7:21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. ¿Ahora entienden por qué toda enfermedad es ocasionada por la influencia de espíritu diabólico? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esta es la clave, creer. En el pasaje en que aquel padre trajo a su hijo a los discípulos para que lo liberaran del espíritu diabólico que lo atormentaba, culpó a los discípulos por no poder hacerlo. ¿Se acuerdan? Que también lo vimos cuando estudiamos el libro de Hechos. Y también cuando estudiamos la palabra de Dios con respecto a lo que es la competencia espiritual. Marcos 9:16. Él les preguntó. Jesucristo no estaba con los discípulos cuando ese padre estaba disputando con ellos. Él llegó al lugar. Puede leerlo completo este relato, Marcos 9:16. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Marcos 9:17. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Marcos 9:18. El cual donde quiera que le tome, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Marcos 9:19. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula. ¿Te imaginas? Tú vas por ayuda a alguien y te dice, incrédulo, es chocante. Pero lo que Jesucristo hace es llamarte la atención, es estremecerte en lo que hace Dios con su palabra en nosotros. Nos estremece, nos levanta de aquella modorra, de aquel sueño, de aquel adormecimiento espiritual. Eso es lo que hace Dios y lo que hizo Jesucristo con este hombre. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad.
Jesucristo mostró quién era el responsable de que los discípulos no pudieran liberar al Hijo de ese espíritu inmundo. Por eso Jesucristo le dice al Padre, si puedes creer, porque era la incredulidad del Padre la que frenaba el milagro de sanidad en ese joven o en ese niño. También hay que notar que tampoco se hicieron largas oraciones o ruegos por sanidad. Aunque Jesucristo tenía el poder, la autoridad dada por su Padre para hacer la sanidad, era responsabilidad del Padre creer por la sanidad de su Hijo. Dios nunca nos manda a hacer algo sin antes darnos las herramientas necesarias para hacerlo. Solo se debe creer. Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10:18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora entienden por qué toda oración debe ser sellada o terminada en el nombre de Jesucristo, porque nadie va al Padre sino por el Hijo. Y esto es lo que estos 70 varones le están diciendo a Jesucristo después de regresar de hacer lo encomendado. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10:18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Primero Jesús envió a 12 discípulos. Mateo 10, del 1 al 20. Ahora fueron 70, a los que les dio autoridad para hacer la obra. Jesucristo mostró a su Padre en todo lo que hizo. Hoy es a nosotros para los que el poder de Dios está disponible, ya que es para todo el que cree, por operarlo sin distinción. ¿Y cuál es esta obra? Deshacer las obras infructuosas de las tinieblas. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hoy Dios en Cristo está en nosotros, los que creímos en la promesa, los que confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, y creímos que Dios su Padre los levantó de los muertos. Fuimos investidos del mismo poder desde lo alto que manifestaron los discípulos de Jesús. Ahora nosotros somos los llamados a deshacer las obras infructuosas de las tinieblas. Hoy nosotros somos los llamados a ser la sal de la tierra. Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Se han dado cuenta quién se lleva la gloria en aquellas reuniones, los shows de sanidades que hacen? ¿Quién se lleva la gloria? ¿Es para Dios? ¿O es para que la gente diga, oh, qué grande ese hombre lo que está haciendo? Lean este versículo de nuevo. Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Quieren que sus nombres estén escritos en los cielos? Hagan la voluntad de Dios. Crean por operar todo el poder de lo alto que recibieron al renacer con el nuevo bautismo. El bautismo es Espíritu Santo de la promesa. Y recuerden, Dios no hace acepción de personas. Hombres y mujeres que son renacidos tienen el poder y deben manifestarlo para deshacer las obras infructuosas de las tinieblas. Los dos pueden llevar adelante el ministerio de la reconciliación, lo que no significa el ostentar un título, como algunos hacen, tanto hombres como mujeres, para hacerse pasar por un grande. El título ya te lo dio Dios, embajador en cadenas. El título ya te lo dio Dios, hijo por adopción. Así que, amados de Dios, cumplan su ministerio y lleven adelante el ministerio de reconciliar al hombre con Dios. Dios les bendiga y un fuerte abrazo.